¡Qué manija que estamos! Seguimos viviendo de lleno la previa de todo lo que tiene que ver con el Mundial de Qatar 2022 y, como les dije recién, estoy muy manija por lo que viene. En este capítulo de Expedición Qatar 2022 vamos a seguir hablando justamente de Qatar, pero metiéndonos un poquito en lo que tiene que ver con los aspectos futbolísticos, que es lo que se va a jugar al fin y al cabo, ¿no? No vamos a centrarnos únicamente en lo que tiene que ver con economía, con sociedad, con política, con cuestiones de género, con cuestiones también de lo que tiene que ver con el alcohol, con lo que tiene que ver con la homofobia, con lo que tiene que ver con distintas cuestiones de la vida oriental que los occidentales no lo terminamos de entender. Porque no se pueden hacer 52 videos hablando de la vida de Qatar. Vamos a ir directo al grano y les voy a contar los 5 partidos a lo largo de la historia de los mundiales que más se repitieron entre selecciones. Aunque parezca difícil que las selecciones se choquen en varias circunstancias entre sí, voy a contarte estos 5 cruces que son los que más se dieron a lo largo de esta historia de las Copas del Mundo y que más de uno, por lo menos para los argentinos, nos trae buenos y malos recuerdos. Comenzamos este top 5. En el puesto número 5 está el choque entre Francia e Italia. Se cruzaron en 5 oportunidades a lo largo de la historia de las Copas del Mundo y la que más vamos a recordar obviamente es la última, que fue en la final del Mundial de Alemania 2006, en un encuentro en que igualaron 1-1 y que Zinedine Zidane se fue expulsado tras cabecearle el pecho a Marco Materazzi, aduciendo que el italiano le había dicho algo que lo provocó y que justamente Zidane se manifestó de esa forma. Un tanto complicado, ¿no? Lo que hizo Zizou en ese momento, que Horacio Elizondo terminó sacándole la tarjeta roja. El primer partido se dio en 1938 cuando Italia superó por 3-1 a los franceses, y en 1978, que fue el segundo de los cruces, fue por el mismo resultado. Pero ya para 1986 la historia empezaría a darse un poquito vuelta, aunque el último antecedente justamente habla que Italia lo superó a Francia. Pero en 1986 Francia derrota a Italia por 2-0 en el Mundial de México, y luego en 1998 Francia en su propio Mundial saca a Italia en los cuartos de final por penales. En el puesto número 4 está Brasil frente a España. Dos de las mejores selecciones del mundo se cruzaron 5 veces, al igual que Francia e Italia, en toda la historia de los mundiales, siendo la última de ellas hace muchísimos años, en 1986. Tengo mucha gana de hablar del 86, ¿te diste cuenta? 86, 86, 86. Acabo de tirar toda la mierda. Lo cierto es que el único partido que ganó España fue en 1934, en los octavos de final, y que venció a Brasil por 3-1. En los próximos 2 partidos, Brasil le ganó a España por 6-1 en el Mundial que organizó por primera vez en 1950, y luego venció 2-1 al combinado rojo allá por 1962, el segundo Mundial obtenido por los brasileños. Y los últimos 2 enfrentamientos se dieron en los 2 mundiales que justamente ganó la selección argentina, en 1978 y en 1986. En el 78 fue 0-0, mientras que en el 86 Brasil venció a los españoles por 1-0. En el tercer puesto se encuentra el duelo entre Argentina e Inglaterra. Al igual que los otros 2 duelos, también se manifestaron en 5 oportunidades entre sí, pero acá hay que hacer un punto y aparte, porque en los duelos de Argentina e Inglaterra podía pasar cualquier cosa, pero lo que sucedió en México 86 en los cuartos de final, con el antecedente de la guerra de Islas Malvinas y también con esa mano que metió Diego Armando Maradona, junto con el gol del siglo y el mejor gol elegido por todo el mundo como el mejor gol en la historia de los mundiales, van a quedar en el recuerdo por siempre. Aunque podemos decir, y acá me van a hatear a full, que Inglaterra los tiene de hijo a la Argentina en la historia de los mundiales. Tanto en 1962 con un 3-1 a favor de los ingleses, y a la vez el 1-0 en aquel torneo que ganaron de la mano de Bobby Charlton en 1966, de locales en Inglaterra, dicen que estaba arreglado para ello también, como otros mundiales a lo largo de la historia,
Sí, mejor no hablar de esas cosas, ¿no? Pero lo cierto es que los ingleses tomaron ventaja de 2 triunfos al comienzo de esta cantidad de encuentros que tuvieron entre sí. Pero claramente, como les dije recién, en 1986 las cosas comenzarían de alguna forma a tomar color y mayor rivalidad. Luego de lo que fue la guerra de 1982 por las Islas Malvinas, que la Argentina termina perdiendo y que hoy por hoy se llaman Falklands para los ingleses, bueno, y para el mundo. En realidad, acá en Argentina le siguen diciendo Islas Malvinas. Es que justamente la Argentina venció en los cuartos de final de México 86 por 2-1, con el gol de la mano de Dios del Diego y también con el gol del siglo que se eludió a todo inglés que se le encontró en el camino. En Francia 98, empate en 2 que le permitió a la Argentina pasar a una siguiente ronda debido a que venció por penales a los ingleses y de ahí de alguna forma se había equiparado la cuestión. Pero en el Mundial de Corea-Japón 2002, con Marcelo Bielsa como entrenador, Argentina terminó siendo vencida en la fase de grupos y eliminada por 1-0. Lo cierto es que hace 20 años que no se enfrentan Argentina e Inglaterra. ¿Será en Qatar? Los leo en comentarios. En el segundo puesto de este ranking está Brasil y pay attention, frente a Suecia. Esta no la tenías, ¿no? Esta no la tenías. Ya lo sé. A pesar de que hace 20 años que no se enfrentan, Brasil y Suecia disputaron 7 partidos entre sí. En 1958, la verde amarela, que luego se consagraría campeona del mundo por primera vez en su historia, de la mano de Ray Pelé, de alguna forma venció 5-1 a los suecos, que fue el puntapié de todas las victorias que enhebró Brasil, por así decir, al hilo. Enhebrar el hilo, ¿no? Chiste de mierda, pero lo cierto es que justamente fue el puntapié inicial. Suecia nunca le ganó a Brasil y ahora voy a contarles a continuación. Como les dije recién, aparte de 1958, en 1938 y en 1950, recordemos que no hubo mundiales, en el 42 y en el 46 por la Segunda Guerra Mundial. En esos 3 mundiales del 38, 50 y 58, Brasil se impuso ante los suecos. Empate en 1 en el Mundial de Argentina 78 y victoria brasileña en el Mundial de Italia 90 fueron los partidos que siguieron a aquella racha. Pero la curiosidad se da justamente en el Mundial de 1994 en Estados Unidos, que dicen que fue el peor Brasil de la historia en ser campeón, que justamente Argentina podría haber sido uno de los grandes candidatos. De hecho, hasta que lo sacaron a Maradona del Mundial por el famoso caso del doping, terminó siendo Brasil campeona por penales frente a la Italia de Roberto Baggio, una de las figuras que tenía Italia en aquel entonces. Bueno, en Estados Unidos empataron en 1 en la fase de grupos, mientras que en las semifinales se enfrentaron en 2 oportunidades. Como les dije, venció 1-0 Brasil a Suecia y de esa forma pasó a la final para jugar frente a Italia. Y en el puesto número 1, sabores agridulces, yo lo titularía, porque por un lado la gloria eterna y por el otro lado la decepción eterna, si se puede decir, y en 2 oportunidades. Argentina frente a Alemania, al igual que Brasil-Suecia, se enfrentaron 7 oportunidades. Incluso siendo 3 de ellas en las finales del mundo. Ningún otro enfrentamiento sucedió tantas veces como Alemania-Argentina e incluso en tantas finales del mundo. Por lo que se podría decir que entre las 4 o 5 selecciones más importantes de la historia están obviamente Brasil, Alemania, Argentina, Francia e Italia. Ahora les voy a hablar de una serie de cruces que hasta la caída del muro de Berlín, Alemania se llamaba Alemania Occidental, pero era justamente Alemania Occidental la que participaba de los distintos mundiales de fútbol y no la Alemania Oriental. El primer duelo fue justamente entre la Alemania Occidental y la Argentina, que no tienen ni Oriental ni Occidental, pero no importa, no sé por qué dije y la Argentina, pero bueno, que venció los teutones por 3-1. Luego empataron 0-0 en el Mundial de Inglaterra 1966 y llegaría obviamente el encuentro en el México 86, en el que la Argentina terminó siendo campeona del mundo de la mano del Diego, del Dr. Bilardo y de todos los muchachos de México 86 por 3-2 en la final, con el tanto en los últimos minutos de Jorge Burruchaga. Pero
la historia después de México 86 ya se tornaría un poco más complicada, porque en Italia 90 el elenco teutón se impondría por 1-0 con un tanto de un penal inexistente, que todavía tendrían que dar explicaciones de si fue eso o no penal, y luego se siguieron 3 partidos al hilo en 3 mundiales consecutivos en 2006, 2010 y 2014 que vieron a Alemania ganar ante la selección argentina. En Alemania 2006 por penales se impuso Papelito Lehmann y compañía ante justamente una selección argentina que había perdido a su arquero minutos antes por un foul de Klose sobre el Pato Bondancieri, y Leo Franco, que no contuvo más penales que Papelito Lehmann. Yo lo voy a seguir apodando Papelito Lehmann hasta el fin de los tiempos, pero no importa. En el Mundial de Sudáfrica 2010 se dio algo tremendo, porque de un empate en 1, en el que la Argentina por ahí fue más que Alemania, pasamos un 4-0 que fue una paliza histórica, en el que Messi y Maradona en el mismo equipo, Diego como entrenador obviamente, Messi como el 10 del equipo, se quedaron afuera en cuartos de final nuevamente, al igual que la vez pasada, ante la selección alemana. Pero el trago más amargo, y sobre todo para los de mi generación, que somos menores de 30 y que no vimos el Mundial de Italia 90, que justamente la Argentina perdió la final del mundo por 1-0 con gol de Mario Götze, que vaya a saber si está trabajando en una panadería ahora, si está, no sé, laburando de carpintero, no sé, ¿qué está haciendo Götze ahora? Pero bueno, Mario Götze metió aquel gol frente a Chiquito Romero y que terminó haciendo que Alemania levante la Copa del Mundo allá en Brasil 2014. Estos son los 5 duelos más repetidos a lo largo de la historia de los mundiales. Espero que te haya gustado este nuevo capítulo de Expedición Qatar 2022 y no olvides de ir a ver todos los capítulos, que te lo voy a dejar acá arriba después para que vayas a la tarjetita y que veas toda la lista de Expedición Qatar 2022, obviamente para que te comas unos pochoclos, para que mientras estás cenando y estás aburrido, te ves toda la serie de capítulos y te informás, obviamente, sobre Expedición Qatar 2022. Un placer como siempre, muchas gracias por la compañía y no se olviden de suscribirse a este canal, de dejar un like, de tocar la campanita también, ¿por qué no? Y nos reencontramos en un próximo video. Hasta la próxima, chau.